Hola amigos, aquí de nuevo su programa Destellos. En esta nueva semana con un nuevo tema. Soy su amiga Lucy Fontecha Ferrari, que le va a llevar el desarrollo de este tema nuevo y que es muy necesario para nuestro progreso espiritual. Hemos tratado muchas cosas en este programa. Ahora vamos, como quien dice, a centrarnos realmente en nosotros mismos. El tema de esta vez es la autoexploración y el autoconocimiento espiritual. Aunque el tema es un poco profundo, vamos a tratar de reducirlo un poco para que podamos cubrir la mayor parte en el tiempo del programa. Y también el título es algo largo, ¿no les parece? Autoexploración y autoconocimiento espiritual. Esto lo vamos a hacer a través de la reflexión interna y la observación consciente. El desarrollo del tema será primero con algunas definiciones generales. Luego, trataremos la importancia de la autoexploración y la autoobservación en nuestra vida espiritual. También veremos algunas opiniones de autores y filósofos espirituales que nos dicen y explican un poco la importancia de este tema y también veremos su relación con el tema del tema con el libro de Urantia o algunas técnicas que nos pueden ayudar. Y finalmente, no se pierdan el ejercicio práctico para que no nos quedemos solamente en teorías. Empezaremos entonces. El desarrollo espiritual a través de la autoexploración y el autoconocimiento es un tema profundo que puede llevar a una mayor comprensión de uno mismo y del mundo que nos rodea. Ya con esto tenemos una pequeña introducción del tema y vemos que es un tema de importancia en la vida diaria y el enfoque que daremos en la vida espiritual. ¿Qué es entonces la autoexploración? La autoexploración implica un proceso de indagación interna para conocer nuestras creencias, valores, emociones, pensamientos y comportamientos. Una vez que se han identificado las creencias y valores, la siguiente fase, por supuesto, es profundizar en su significado y origen. Y una vez que hayamos hecho esto, tendremos ya las herramientas para ponerlas en práctica. La autoexploración espiritual también puede implicar el desarrollo de la conciencia y la observación de los propios pensamientos y emociones. Esos nos inundan a cada momento, los pensamientos y las emociones, pero normalmente pasan desapercibidas y sin embargo influyen en nuestros estados de ánimos. Pero no solo eso, no solo influyen en el estado de ánimo, también en nuestra manera de reaccionar y también nos van creando hábitos. Y si nosotros logramos hacer esa observación de nuestras interiorizaciones, más bien dicho, de estos pensamientos y sentimientos, orígenes, consecuencias, estamos logrando un autoconocimiento
que es de mucho valor en toda nuestra experiencia de vida y principalmente en la parte espiritual, que es la que nos interesa en estos momentos. Al estar más conscientes de nuestros pensamientos y emociones, podemos identificar patrones negativos o destructivos y trabajar para cambiarlos. La meditación y otras prácticas contemplativas también pueden ayudar a desarrollar la conciencia y la observación de los propios pensamientos y emociones, que es lo que habíamos dicho anteriormente. A través de la reflexión interna que lleva esta autoexploración y la observación consciente de nuestros pensamientos y emociones, podemos crear hábitos que nos lleven a desarrollar estos valores espirituales que estamos buscando y que también estamos necesitando. La autoexploración espiritual puede ser un proceso desafiante, ya que a menudo nos enfrentamos a nuestras limitaciones y debilidades, que en la mayoría de los casos no las conocemos, ya sea porque no nos hemos tomado el tiempo de hacer esta reflexión interior o porque sencillamente el mecanismo de autodefensa de nuestros organismos, nuestros cerebros, las han bloqueado y las han dejado reposar en el subconsciente. Entonces actuamos a veces de maneras impulsivas y no sabemos por qué. Bueno, esto se puede descubrir el por qué haciendo esta autoexploración y, por lo tanto, una autoobservación. Como ven, estos pasos son dos que van ligados, muy ligados realmente. Sin embargo, también puede ser una experiencia profundamente transformadora. Nos permite crecer y desarrollarnos como personas en todos los ámbitos que constituye la persona, en relaciones, en sentimientos, en conocimientos, en rutas de vida. Por esta razón, la autoexploración espiritual se ha convertido en una práctica importante en muchos sistemas de creencias y de religiones. A través de la autoexploración podemos conectarnos con algo más grande que nosotros mismos y encontrar el significado y propósito de la vida. Esto en sí ya es un gran objetivo. Imagínense conectarnos con algo más grande que nosotros. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues sin duda a Dios. Al conocernos mejor, tenemos mejores armas para conectarnos con Dios. Y al conectarnos con Dios, profundizamos más sobre el significado de nuestras vidas. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Cuál es el objetivo de esta vida? ¿Cómo voy a aprovechar esta vida que Dios me ha dado? Ya que soy su criatura, ¿no? Entonces, además, la autoexploración espiritual nos permite comprender mejor a los demás y a nosotros mismos, lo que puede llevar a relaciones más significativas y también relaciones más satisfactorias, por supuesto. La autoexploración espiritual es una práctica importante para aquellos que buscan desarrollarse espiritualmente. Al hacerlo podemos encontrar mayor paz, propósito y significado de la vida que estamos viviendo. Veremos entonces
Algunos autores y filósofos que se han metido de lleno en el campo de la espiritualidad y que nos dan puntos de referencia sobre estas prácticas o el valor que tienen la autoexploración y la autoobservación que nos llevan al autoconocimiento. Muchos autos, ¿verdad? Pero así son los términos. Entonces, existen muchos autores y filósofos que han hablado sobre la importancia de la autoexploración para el crecimiento y el desarrollo personal. A continuación, vamos a presentar algunos párrafos de dichos de estos autores que respaldan la utilidad de la autoexploración. Entonces, empecemos. La autoexploración es el camino para descubrir nuestro verdadero yo, para liberar la energía creativa y liberar el potencial humano. La autoexploración es la puerta a la sabiduría, la intuición y el descubrimiento de la verdad. Esto lo dice Deepak Chopra. Creo que ustedes ya lo conocen. Es un médico hindú radicado en Estados Unidos y que tiene pues un lugar especial para retiros espirituales y de autoconocimiento. Y sabiamente nos explica aquí que la autoexploración es la puerta de la sabiduría, la intuición y el descubrimiento de la verdad. Con solo eso, estamos viendo que podemos tener estas herramientas, este, este invaluable tesoro para lograr esa ruta hacia la espiritualidad, hacia el progreso o desarrollo espiritual, que es el que debemos tener como principal objetivo en nuestras vidas. Todo lo que nos ocurre, las personas con las que nos relacionamos, las circunstancias que vivimos, todo tiene un propósito. Nada se desperdicia en esta vida. De todo se saca provecho. Aunque a veces la medicina no tiene buen sabor y no nos gusta. Pero, sin embargo, es para bien y para un bien mayor. ¿Por qué? Porque no solo estamos mejorando la vida terrenal, estamos también iniciando la base de la vida espiritual después de la muerte, esa vida eterna que tanto se nos menciona y que tiene como objetivo llegar a nuestro Padre Creador, a nuestro Padre universal en el paraíso. Eso, aunque suena muy utópico, pero realmente es nuestra finalidad, aunque en estos tiempos modernos, principalmente con la juventud, pues se han olvidado de esto o nosotros, los padres, hemos olvidado inculcar esto a nuestros hijos y entonces ellos se refieren más que todo pues a la vida material, a los placeres mundanos, a los logros inmediatos y por supuesto todo es desechable. Bueno, continuemos. Ahora veremos la opinión de Brené Brown. Él nos dice, la autoexploración es el proceso de descubrir nuestros pensamientos, emociones y creencias y aprender a comprender cómo estos factores nos influyen y nos limitan. A través de la autoexploración podemos liberarnos de los patrones de pensamiento y comportamiento negativos y abrirnos a nuevas posibilidades. Carl Rogers nos dice, la autoexploración es el camino hacia la autenticidad y la integridad.
A través de la autoexploración, podemos descubrir nuestras verdaderas necesidades y deseos y vivir una vida más significativa y satisfactoria. La opinión de Eckhart Tolle, también este autor es muy conocido, hasta programas tiene también. La autoexploración es la clave para encontrar nuestra verdadera vocación y propósito en la vida. A través de la autoexploración podemos descubrir nuestras pasiones y talentos únicos y encontrar un camino que nos permita contribuir al mundo de una manera significativa. Imagínense aquí con esta opinión de Eckhart Tolle, podemos salir de nosotros mismos, volcarnos en esa vida intensa de cada día en nuestra relación con los demás. Ya aquí ya no estamos hablando solo de nosotros, sino de cómo podemos influenciar y repercutir en la vida de otros. Al conocernos mejor con esa autoexploración, podemos interactuar mucho, mucho mejor. La opinión de Jack Canfield dice, la autoexploración es la puerta de la transformación personal. A través de la autoexploración podemos aprender a vivir el presente, liberarnos de los apegos y las limitaciones del pasado y crear un futuro más consciente y lleno de significado. ¿Qué les parecen todas estas opiniones? Nos abren más la puerta del entendimiento y nos muestran la importancia de lo que es conocernos mejor, de interactuar mejor. Pero no nos olvidemos, el programa está enfocado al desarrollo espiritual y todo esto nos lleva a ese desarrollo espiritual que anhelamos y que no podemos dejar de trabajar en ello. Entonces, la autoexploración espiritual se trata de un proceso personal e individual. Y el libro de Urantia ofrece una perspectiva sobre la vida espiritual. ¿Cómo se relaciona entonces la autoexploración espiritual, la autoobservación con el libro de Urantia? Pues el libro de Urantia no sugiere, digamos que entre líneas se entiende que también necesitamos de estas dos formas de conocernos. Al realizar una autoexploración espiritual, es posible encontrar que algunas de las enseñanzas contenidas en el libro de Urantia resuenan con la propia experiencia y comprensión espiritual y comprueban la necesidad de la autoexploración que lleva al autoconocimiento necesario para el progreso evolutivo espiritual. Por ejemplo, el libro aborda temas como el propósito de la vida después de la muerte, la relación entre el ser humano y Dios, la importancia del servicio a los demás, entre otros temas que pueden ser relevantes en una exploración personal de la propia espiritualidad. Cada persona tiene una experiencia única y personal, y es importante respetar y valorar la diversidad de creencias y enfoques en la búsqueda de esta espiritualidad. Esto también es una relación que tiene estas experiencias con lo que dice el libro de Urantia.
Es importante reconocer que la autoexploración es un proceso personal e individual que se basa en la propia experiencia y comprensión espiritual de cada individuo. El libro de Urantia incluye varias enseñanzas que respaldan y fomentan la autoexploración espiritual. A continuación, vamos a poner algunas de las citas que pueden ser relevantes para este tema. Les hago notar que las citas del libro de Urantia están enmarcadas con una línea blanca para no confundir con los comentarios que yo estoy realizando. Encontramos esta primera cita. Dice, en el documento 99, sección 5, párrafo 7. Algún día, dice, los religionistas se unirán y efectuarán una verdadera cooperación sobre la base de una unidad de ideales y objetivos en vez de intentar hacerlo sobre la base de opiniones psicológicas y creencias teológicas. Esto es un discernimiento, ¿no? Puesto que la verdadera religión es asunto de experiencia personal espiritual, es inevitable que cada religionista individual tenga su propia interpretación personal de la realización de la experiencia espiritual. Ujú. Esto confirma la necesidad de este conocimiento, de este autoconocimiento. ¿Por qué? Porque dice que necesitamos hacer una interpretación personal de la realización de las experiencias espirituales. Y claro, entre más claridad de mente tenemos, mejor es el discernimiento que hacemos. Entre más sepamos dónde estamos ubicados y lo que somos y las potencialidades que tenemos, mejor vamos a entender esta experiencia espiritual y vamos también a percibir mejor esa guía que nos lleva al plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Veamos entonces otra de las citas. Pero vemos que la religión verdadera es una experiencia personal, espiritual, que implica una percepción personal de Dios viviente y no se puede fijar en ningún punto de creencias, reglas o rituales. Para cada creyente, la religión es una cuestión de experiencia individual y personal y nunca es una cuestión de forma. No se refiere a reglas o rituales, ni a creencias que nos hayan inculcado. Lo que implica que toda experiencia lleva implícita la autoexploración y la autoobservación que da como consecuencia el autoconocimiento y facilita el conocimiento de Dios. Estos tres autos nos llevan, como los autos de verdad, al conocimiento de Dios. Y que la verdadera religión es la búsqueda de la verdad, la belleza y la bondad como percepción sensorial de Dios a través de la expansión espiritual del individuo. Entre más percepción tenemos, más podemos sentir a Dios a través de nuestros sentidos, como nos dice el libro de Urantia, a través de la verdad, la belleza y la bondad. Entonces, en la cita del documento 2, sección 6, párrafo 1, nos dice, en el universo físico podemos ver la belleza divina. En el mundo intelectual podemos discernir la verdad eterna, pero la bondad de Dios
se encuentra solamente en el mundo espiritual de la experiencia religiosa personal. En su verdadera esencia, la religión es fe y confianza en la bondad de Dios. Grandes verdades las que nos revela el libro de Urantia en esta cita. En el documento 100, en la sección 1, párrafo 5, nos dice: el terreno esencial para el crecimiento religioso presupone una vida progresiva de autorrealización, la coordinación de las propensidades naturales, el ejercicio de la curiosidad y el goce en las aventuras razonables, la experimentación de sentimientos de satisfacción, el funcionamiento del estímulo del temor para la atención y la presencia de ánimo, el aliciente de la curiosidad y una conciencia normal de la propia pequeñez, la humildad. ¿De qué nos está hablando esta cita? De experiencias, de cosas que hay que vivir, hay que experimentar. Pero si nosotros no estamos con esa reflexión interna y con esa observación propia, pasan desapercibidas. Se nos pasa la vida y dijimos, bueno, ¿qué hice en mi vida? Pasó toda mi vida y no tengo nada en mi cofre de tesoros. ¿Con qué me voy a presentar a Dios? Porque no tenemos conciencia de lo que hemos vivido. Necesitamos hacer conciencia, necesitamos reflexión interna, necesitamos observarnos cómo actuamos para poder corregir, para poder crear. Es indispensable. No podemos estar solamente como autómatas viviendo cada día. Hay que despertar, despertar, despertar a la conciencia de lo que es la vida, el propósito de la vida, la grandiosidad de Dios. Eso tenemos que hacerlo. Continúa esta cita diciendo: el crecimiento también está predicado en el descubrimiento del yo, acompañado por la autocrítica, la conciencia, porque la conciencia es en realidad la crítica del yo mediante sus propios hábitos de valor e ideales personales. Volvemos entonces a lo mismo. Volvemos a decir que necesitamos autocrítica. Pero ¿cómo vamos a tener esa autocrítica? Necesitamos lo mismo, reflexión interna, autoobservación. O sea, esto cae por su propio peso. La necesidad está manifiesta. Entonces, ¿qué esperamos? Hagámoslo. Tomemos conciencia. Hagamos esa autoexploración, esa autoobservación para lograr el autoconocimiento. Perdón que les repita tantas veces los tres autos, pero sin esos autos no vamos a ningún lado. Necesitamos tres autos, que son los que estamos mencionando en este tema de hoy. En el documento 91, en la sección 3 y párrafo 7, se nos dice: la oración esclarecida debe reconocer no solo a un Dios externo y personal, sino también a una divinidad interna e impersonal, a quien el ajustador residente. Esta cita nos lleva de nuevo a la importancia de la autoexploración y el autoconocimiento.
Es a través de ellas, de su propia realidad, cómo el hombre puede encontrar la paz interior y la fortaleza espiritual para enfrentar las dificultades de la vida. Se da cuenta de sus debilidades y limitaciones y la necesidad de la ayuda de ese Dios interior que nos habita y que llamamos ajustador residente. Esa chispa divina, ese pedacito de Dios que nos regaló y que nos identifica y que nos trajo la personalidad para cada uno. Esa personalidad envolvente que nos completa, no nos complementa, nos integra completamente a lo que es la realidad de Dios. La vida espiritual es un proceso continuo de crecimiento y desarrollo. No podemos estar estancados. Entonces, a través de la autoexploración y la reflexión personal, nos lleva al autoconocimiento. El individuo puede encontrar su lugar en el universo y comprender su relación con Dios. Es lo que les decía en un principio. Hay que saber a dónde estamos parados. Hay que saber lo que somos. Hay que saber qué potencialidades tenemos. Hay que saber cómo actuamos. Ese es el conocimiento también de nuestra realidad. Y entonces, así encontramos nuestro lugar en el universo y comprendemos mejor la relación con Dios y a dónde nos lleva. ¿Ven? Eso es lo que dice esta cita que acabamos de leer. Otra cita más. En el documento 105, sección 1, párrafo 6, dice, recordad siempre que la comprensión humana del Padre Universal es una experiencia personal. Este es el cierre realmente, ¿no? Entonces Dios es un ser personal que se comunica con los seres humanos a través del espíritu interior, que es una parte de Dios que reside en cada persona. La comunión con Dios implica desarrollar una relación personal con este espíritu interior, que puede ser experimentado a través de la meditación, la oración, la adoración y por lo tanto necesitamos la autoexploración, la exploración de nosotros mismos. El libro Durante enseña que la comunión con Dios es una experiencia transformadora que puede conducir a una vida más significativa y plena. También afirma que todos los seres humanos tienen la capacidad de experimentar esta comunión, independientemente de su origen cultural o religioso. ¿Por qué? Porque esa verdad está dentro de nosotros, mostrada a través de ese pedacito de Dios que es nuestro ajustador de pensamiento. Pero para ponernos de acuerdo con Él, entre comillas, ¿verdad? Porque no es que podemos hablar con Él, necesitamos saber qué somos y qué tenemos. Esos son los materiales para construir nuestro progreso espiritual. Es indispensable el conocimiento de nosotros mismos. ¿Ok? En resumen, sobre el libro de Urantia. El libro de Urantia enfatiza la importancia de la experiencia personal y la búsqueda individual en la religión y la espiritualidad. La oración, la meditación y la autoexploración son consideradas herramientas útiles para alcanzar una comprensión más profunda de la vida espiritual y la relación
con Dios. Ese es un gran cierre con lo que lleva este tema y cómo el libro de Urantia respalda esta necesidad. Necesidad de siempre interiorizar y ver qué tenemos dentro. Observarnos interiormente y exteriormente. Ver qué potencialidad tenemos. ¿Cómo podemos desarrollarla? ¿Qué camino es el que nos toca seguir? Eso es lo que nos aporta el libro de Urantia. Entonces, también el libro de Urantia nos habla sobre el autoconocimiento. Habla extensamente sobre lo que es el autoconocimiento y la importancia de la autoexploración para el crecimiento y desarrollo espiritual. En el libro se describe el autoconocimiento como un proceso de comprensión de la verdadera naturaleza del ser humano y su relación con Dios. Y, siendo redundante, ¿qué quiere decir esto? La comprensión de la verdadera naturaleza del ser humano para poder relacionarnos con Dios. Más claro, no puede estar. Dice que el autoconocimiento es fundamental para el crecimiento espiritual y se logra a través de la reflexión, meditación, exploración de los valores y principios divinos. Aquí ya nos mete lo que es lo que está legislado por Dios, los principios divinos, los valores que vamos a desarrollar. Todo nos lleva a la unidad, pero unidad en armonía y conocimiento. Dice, podemos decir que es una forma de conocerse mejor a sí mismo y comprender la naturaleza divina del universo y todo lo que lo rodea, pero también nuestra ubicación en el universo, en el cosmos. Afirma el libro de Urantia que el autoconocimiento es un proceso continuo que no tiene fin y cuando más nos conocemos a nosotros mismos, más cerca estamos de Dios y de la realización espiritual, que es lo que buscamos. El libro de Urantia respalda la idea de que el autoconocimiento y la autoexploración son fundamentales para el desarrollo espiritual y la comprensión de la vida y su significado. El libro describe que la reflexión, la meditación y la exploración de los valores y principios divinos son herramientas esenciales para lograr el autoconocimiento y la realización espiritual. Entonces, viendo la importancia de este tema y pidiendo disculpas por la redundancia de la palabra auto, pero es que la quiero dejar bien clara y enfatizada. No sé si llego a aburrirlos con esos términos, pero considero que es necesario grabárselos bien y comprender la necesidad de lo que es la autoexploración, autoconocimiento de uno mismo. Pero como vamos a entrar entonces, veremos que también podemos hacer mano o echar mano de ciertas ayudas o técnicas que están al alcance de cualquiera. No es que necesitamos ir a un, vaya, a un estudio, a sacar una certificación. No, nada de eso. Veremos entonces las técnicas que se necesitan o que sirven de ayuda en el proceso de autoexploración y autoconocimiento. Como les decía, existen muchas técnicas que pueden ayudar en el proceso del autoconocimiento. Y aquí dejo algunas técnicas comunes que se pueden utilizar para este propósito
y que pueden ser utilizadas por cualquier persona de una mente normal. Claro, veamos. Nos podemos referir en primer lugar a la meditación. La meditación es una técnica muy antigua y efectiva que se utiliza para calmar la mente y conectarse con el ser interior. Al meditar, uno puede obtener una mayor claridad y perspectiva sobre sus pensamientos, emociones, lo que puede conducir a un mayor autoconocimiento. Y también nos puede conducir a una mayor o mejor escucha de lo que nos dice ese ser interior que es el ajustador de pensamiento, ajustador misterioso, chispa divina, como le querramos llamar. Entonces, la primera técnica que podemos utilizar es la meditación, pero hay algunas más. La escritura reflexiva. ¿Habían pensado que la escritura reflexiva puede ser una gran ayuda en esto? La escritura reflexiva implica escribir libremente sobre los pensamientos, sentimientos propios, sin juzgar o editar. Esto puede ayudar a desbloquear las emociones y los pensamientos reprimidos y proporcionar una mayor claridad y comprensión sobre uno mismo. Fíjense bien que aquí la escritura reflexiva nos dice escribir libremente y después dice sin juzgar o editar. ¿Qué quiere decir? Que si lo que yo escribo no es que voy a hacer un juicio y me voy a sentir culpable. No, es conocimiento de nosotros mismos lo que estamos buscando. Y sin editar, ¿por qué? Porque no lo voy a arreglar, no voy a decir, no, pero es que esto, no, mejor lo compongo y lo escribo de tal manera. No, es escribir libremente, como salga del alma, como salga. Bueno, esa es lo que se refiere a la escritura reflexiva como una segunda opción o una segunda técnica. La tercera, una terapia. Aunque no estemos enfermos. La terapia puede ser una herramienta poderosa para el autoconocimiento, ya que un terapeuta puede ayudar a identificar patrones de comportamiento y pensamiento, así como a explorar las emociones y los valores personales. En las terapias, normalmente, pues lo que está de moda es lo que se refiere al coaching, ¿no? Uno busca la ayuda del coach para que él nos ayude en esa introspección, en esa reflexión interna y que por nosotros mismos podamos encontrar las soluciones, las respuestas a nuestras preguntas o a nuestras situaciones. Pasemos a otra de las técnicas, las prácticas espirituales. Las prácticas espirituales como la oración, el yoga, la contemplación, la adoración, pueden ayudar a conectarse con ese ser interior y a comprender la naturaleza espiritual de uno mismo. Imagínense la naturaleza espiritual de uno mismo. ¿Cuánto encierra esta frase tan corta? Naturaleza espiritual de uno mismo. Somos espirituales por naturaleza. Y en eso es lo que menos nos ocupamos. No alimentamos esa naturaleza para tener ese crecimiento espiritual. Despertemos, tomemos conciencia. ¿m? Esta técnica nos puede ayudar. Las prácticas espirituales. Como quinta técnica nos podemos referir a la retroalimentación de otros. Esto también es una técnica. A veces los demás pueden proporcionar información valiosa sobre uno mismo que no se ha considerado. Ellos nos ven algo que nosotros no hemos visto.
Buscar retroalimentación de amigos, familiares y colegas puede ayudar a obtener una perspectiva diferente y a obtener más conocimiento sobre uno mismo. Claro, esta retroalimentación de otros hay que pasarla por el cernidor, ¿no? Porque recuerden que nosotros vemos todo a través de filtros. Entonces, también podría ser que la otra persona nos vea a través de uno de sus filtros y nos esté queriendo dar consejos sobre algo que él necesita resolver. Pero, como les digo, aquí va la parte del discernimiento espiritual también. En todo este proceso va el discernimiento espiritual. Va implícito y también es necesario. Bueno, esta es otra de las técnicas. Ahora, también existe la última que voy a mencionar, que es la combinación de técnicas. Cuando tú te pones a experimentar estas técnicas, entonces, cuando vas experimentando o probando cada una de estas técnicas, puedes ir encontrando la que mejor resultados te da. Y puede ser que no solo sea una, puede ser que sean varias, dos, tres, no sé. Y las puedes combinar perfectamente dentro de una armonía, porque todo lleva a lo mismo, al autoconocimiento, que es el objetivo. Entonces, lo más importante de todo es que tengas lo siguiente: un camino claro de tus motivaciones para tu desarrollo espiritual. ¿Por qué quiero tener un desarrollo espiritual? Esa pregunta solo tú la puedes contestar. Tiene que haber una sinceridad de intención respecto a este camino que quiero tomar. Tengo que tener clara esa intención, tengo que ser sincera conmigo misma. ¿Por qué lo quiero hacer? También necesitamos la constancia. No lo vamos a hacer un día y lo vamos a olvidar. No vamos a lograr nada con eso. Tenemos que tener constancia, ser constantes en estas prácticas, en esta técnica, para ir mejorando cada día y creando hábitos más sanos, espirituales, saludables y espirituales. Y por supuesto, hay que tomarse el tiempo en un lugar de paz y recogimiento para poder hacer estas interiorizaciones. Estas son algunos de los requisitos. Tú puedes encontrar otros. Esto solamente es una guía. No estoy diciéndole a nadie que esta es la forma de hacerlo. Esta solamente es una guía. Es algo que yo quiero que tomen como una inspiración con el conocimiento de la necesidad de esa interiorización y ese conocimiento de uno mismo. Indispensable, sí, indispensable. No hay de otra. O sí, o sí. Bueno, y para cerrar, vamos a hacer un ejercicio de autoexploración. Este ejercicio es como un ejemplo. Como les digo, no es el único. Ustedes pueden encontrar sus propios ejercicios. A medida que se van conociendo, el ejercicio se va haciendo, primero, más fácil y segundo, da mayores resultados. ¿Por qué? Porque lo vamos haciendo más sinceramente, nos va gustando, entonces es una ayuda para tener una constancia. Entonces, el ejercicio práctico de autoexploración espiritual podría implicar una serie de pasos que permiten al individuo profundizar en su autoconocimiento y comprensión espiritual.
Entonces aquí les muestro algunos de los pasos, algunos, aclaro, y según mi opinión. Pero hay muchas opiniones, hay muchos lugares donde ustedes pueden todavía ampliar más estos conceptos y hacer un mejor ejercicio de autoexploración. Bueno, entonces, primero, vas a tomar un momento para reflexionar sobre tus creencias y tus valores. ¿Cuáles son las cosas que son más importantes para ti en la vida? ¿Qué principios o valores guían tus decisiones y acciones? Como ven, al iniciar con estas preguntas, la técnica que más nos conviene en este ejercicio es la técnica de la escritura reflexiva. Toman su papel y lápiz en su lugar de paz, con un ambiente favorable, ya relajados, y contesten con sinceridad estas preguntas. Las escriben, las releen y tienen una retroalimentación de este ejercicio. Entonces, como les digo, las primeras es tomar el momento para reflexionar sobre las creencias y valores. ¿Cuáles son las cosas más importantes para ti en la vida? ¿Qué principios o valores guían tus decisiones y acciones? ¿Ok? Escriben esas respuestas y continuamos. En segundo lugar, identifica las experiencias de vida que hayan influido en tus creencias y valores. La pregunta, ¿hay eventos o personas en tu vida que hayan tenido un impacto significativo en la formación de tus creencias y valores? ¿Son tus padres? ¿Algún otro familiar? ¿Algún maestro? ¿Algún sacerdote o pastor? ¿Algún libro? ¿Alguna situación que viviste y te hizo reflexionar? ¿Cómo influyó esto en tus creencias y valores? Anótalo. Tercero, examina tus relaciones personales y culturales y cómo influyen en tus creencias y valores. Por ejemplo, preguntas como ¿cómo influyen tus amigos, familiares o comunidad en tus creencias y valores? ¿Te dejan en libertad? ¿Te coaccionan? ¿Cómo te sientes acerca de tus relaciones personales y culturales? ¿Estás conforme con lo que te hicieron creer? ¿Sientes en tu interior esa inquietud de que no, esto no va conmigo? Aquí hay algo más profundo, hay alguna verdad oculta, o me le están ocultando esa verdad que necesito. ¿Te sientes apoyado o cuestionado en tus creencias y valores? Recuerden que el primer paso fue identificar estas creencias y valores. Esa es la base en la que estamos parados en estos momentos y en este ejercicio. Anota. No olvides anotar y luego repite estos ejercicios ya con más calma y más tiempo. Cuarto, observa tus pensamientos y emociones de forma consciente. Dedica unos minutos al día para sentarte en silencio y observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlas. Vas a preguntarte, ¿hay patrones de pensamiento o emociones negativas que se repiten con frecuencia? ¿De dónde crees que provienen estos patrones de pensamiento o emociones? Todo patrón de pensamiento, esos pensamientos repetitivos,
tienen un origen. Puede ser algo que no ha sido respondido y que no busca una respuesta. Puede ser una necesidad, una expansión de alguna experiencia, de algún conocimiento que me llega o que necesito. ¿De dónde provienen esos patrones de pensamiento o emociones? Bueno, sigue escribiendo, sigue anotando. 5. Considera cómo puedes aplicar tus creencias y valores en la vida diaria. Después de reconocer estos valores, hay que ir a la experiencia, a la vivencia. Pregunta, ¿cómo puedes incorporar tus principios y valores en tus decisiones y acciones diarias? ¿Qué pasos puedes tomar para vivir de acuerdo con tus creencias y valores? Una vez que las conoces y las has seleccionado, ¿cómo puedes implementarlas? ¿Qué decisiones y qué acciones para materializar esta profunda reflexión interna que estamos haciendo? Bueno, toma tu tiempo, anota y luego medita sobre lo que has contestado. Número 6. Reflexiona sobre el significado y propósito de tu vida. Pregunta, ¿qué te hace sentir más vivo, conectado o conectada con algo más grande que tú mismo? ¿Qué cosa? ¿Qué experiencia? ¿Qué acción? ¿Cuáles son tus objetivos y metas en la vida? ¿Y cómo se relacionan con tus creencias y valores? ¿Son realmente tus creencias y valores un apoyo o son una limitante? ¿Mm? Esto es muy importante. Entonces, al llevar a cabo estos pasos en forma sincera y tomándose el tiempo para las respuestas, se puede adquirir una mayor comprensión de uno mismo y de su camino espiritual. Esto es hacer una autoexploración. Esto es un pequeño ejemplo de cómo hacer un ejercicio de autoexploración. Como te dije, tómate tu tiempo. Escribe. Este ejercicio tomamos la técnica de la escritura reflexiva. Puedes probar las otras técnicas, hacer otros ejercicios que tú mismo puedes crear, ya que tu ser interno te lleva a la clase de conocimiento que debes tener sobre ti mismo, a ese despertar de conciencia, a esa ruta elegida, a esa relación con Dios. Es importante que hagas esto. Espero realmente que te sirva y que te motive a conocerte más a ti mismo. Bueno, pues con este ejercicio terminamos lo que es el tema y la práctica que conlleva este tema de hoy. Y les digo como siempre que este programa se refiere más que todo a un crecimiento espiritual y tomamos la referencia del libro de Urantia, también de otras fuentes. Está transmitido por Urantia TV desde, desde Houston, Texas, con su amiga Lucy, de todos los sábados a las 6 de la tarde, hora de México. Todos los sábados a las 6 de la tarde, hora de México. Bueno, se me había ido un poquito la cámara, pero
Entonces continuamos y les pregunto ahora, ¿deseas conocer todos los temas de los que hemos hablado en nuestros programas? Bueno, te dejamos aquí el código QR para que puedas acceder a todas las grabaciones de los programas de Destellos con Lucy. Enfoca la cámara de tu celular sobre el código o también puedes usar el link https://urantia.tv pleca destellos. Muchísimas gracias por tu atención y hasta la próxima.